The number of breaths we take in 1 minute is termed respiratory rate, or RR. The amount of air we breathe in one breath is called the tidal volume, or VT. If we multiply our respiratory rate by our tidal volume, we get a value called minute ventilation, or VE. A portion of the tidal volume does not participate in gas exchange in the blood because of the dead space in the conducting zone. This value is called dead space volume, or VD. In order to calculate the amount of gas that actually makes it to the alveoli, known as alveolar volume, we must subtract the dead space volume from the tidal volume. So, the alveolar volume, or VA, is equal to the tidal volume minus the dead space volume times the respiratory rate. The alveolar volume, compared to perfusion, the amount of cardiac output that reaches the lungs, is a ratio that is indicative of the quantitative matching of ventilation, V, and perfusion, Q. It is referred to as the VQ ratio. In normal, healthy lungs, there is a good match of alveolar ventilation and perfusion, resulting in an EtCO2 that closely matches the PaCO2. In healthy patients with normal VQ ratios, the gradient is 2 mm to 5 mm mercury. Two situations in particular can cause the VQ ratio to become mismatched: alveolar dead space and pulmonary shunt perfusion. Any part of the respiratory system that doesn't take part in the gas exchange is called dead space. Anatomical dead space in the upper airway is normal and is rarely changed by pathophysiology. However, dead space in the alveoli, where gas exchange normally takes place, may be an indication of pathophysiology such as pulmonary embolism or decreased cardiac output. Shunt perfusion can be thought of as the opposite of dead space. Shunt perfusion occurs when areas of the lungs are perfused but not ventilated. This can occur in conditions that cause the alveoli to collapse or fill with fluid, such as when there are increased bronchial and alveolar secretions that cause mucus plugging or atelectasis. Capnography is a non-invasive, continuous measurement of the concentration of exhaled carbon dioxide, CO2, during respiration. When the CO2 concentration data is displayed as a graphic waveform, it is called a capnogram. There are two main types of capnograms: time and volume. Time capnograms display changes in CO2 during inspiratory and expiratory phases of respiration versus time, as shown here. An EtCO2 reading represents only one data point on the CO2 waveform, which is the peak CO2 at the end of expiration. Volume capnograms, like the one shown here, display only expiration. Volumetric capnography is used to evaluate the efficiency of lung ventilation by calculating dead space. This is typically used on patients receiving mechanical ventilation. Historically, capnography has been used primarily by anesthesiologists to identify ventilation situations that could lead to hypoxia if uncorrected. However, its use has been extended outside the operating room to emergency rooms, endoscopic suites, X-ray rooms, on-site emergency, and trauma fields. In fact, the American Heart Association has recognized capnography's utility
in judging the effectiveness of chest compression during CPR. Capnography monitoring of CO2 systems can provide an early indication of subtle pathological disturbances in metabolism, perfusion, and respiratory CO2 gas exchange and ventilation. Because EtCO2 is dependent on the production of CO2 from the tissues as a byproduct of metabolism, the perfusion of CO2-rich blood back to the lungs and diffusion of CO2 into the alveolus, and the active exhaling of CO2 through ventilation, alterations of any of these functions will be reflected in the CO2. For example, under normal conditions, even when a patient's ventilation and perfusion remain constant, the level of end-tidal CO2, as measured by capnography, would increase or decrease in proportion to the body's temperature. The cells of the body use oxygen to metabolize carbohydrates, proteins, and lipids to produce energy. This is known as the Krebs cycle. A waste byproduct of that process is carbon dioxide, CO2. The CO2 is transported from the cellular level to the lungs via the vascular system. CO2 is removed from the lungs during the exhalation part of the breathing cycle. If oxygen is not available, a process called anaerobic glycolysis occurs. This type of anaerobic metabolism results in the production of lactate, which can cause acidic conditions in the blood. The medulla oblongata is a portion of the hindbrain that controls automatic functions such as breathing, digestion, and heart rate. This portion of the brain controls both the rate and depth of breathing to regulate CO2 levels. If carbon dioxide concentration is not regulated, a toxic accumulation in the blood can occur, resulting in respiratory failure. Although the medulla oblongata is the primary regulator of breathing, a secondary mechanism regulates breathing in response to hypoxemia. This mechanism stimulates peripheral chemoreceptors located in the vascular system of the aortic and carotid bodies. Cellular waste in the form of CO2 is transported out of the cell and into the bloodstream, where it combines with water to form carbonic acid in the blood. Simply put, the higher the concentration of CO2 in the blood, the more acidic the blood will be. The lower the concentration of CO2 in the blood, the more alkaline the blood will be. Approximately 75% of carbon dioxide is transported in the red blood cells, and 25% is transported in the plasma as carbonic acid. The Bohr effect describes the relationship between blood pH and hemoglobin's affinity toward oxygen. When blood pH is low, more acidic, hemoglobin has a lower affinity than normal for oxygen. Therefore, oxygen unbinds more readily at the tissue. When pH is higher, more alkaline, hemoglobin has a greater affinity than normal for oxygen, making the oxygen available to tissue less than normal. For example, hyperventilation causes an increase in alveolar ventilation and decreases in CO2, leading to a left shift of the oxyhemoglobin dissociation curve. This causes an increased affinity for oxygen on the hemoglobin molecule. Although one might think hyperventilation promotes better O2 uptake, it actually reduces O2 release to the tissues. CO2 is indirectly related to the pH of the blood, so when CO2 rises, the pH falls, becoming more acidic. In healthy individuals, the body continuously maintains pH in a normal range of 7.35 to 7.45, which is slightly alkaline as compared to water. A blood pH drop below 7 can lead to a coma or even death due to severe acidosis. Blood pH above 7.45 is called alkalosis, and a level above 8 can also lead to death. Capnography monitors CO2 removal during breathing and provides a breath-by-breath assessment of the patient's ventilatory status. End-tidal carbon dioxide, or EtCO2, represents the measurement of the concentration of... Entonces, hemos visto la parte fisiológica, ¿no? Porque de acuerdo al metabolismo, cuando uno respira, genera CO2, ¿no? Pero no se puede quedar mucho CO2 dentro del cuerpo, ¿no? O sea, tiene que ser exhalado. Entonces, hay un nivel de CO2 máximo que debe ser expulsado, ¿no? Y para eso se utiliza el capnógrafo, ¿no? Para medir los niveles de CO2. ¿Sí? Y el CO2 final
implica si la persona, una patología, ¿no? ¿Sí? Puede tener una deficiencia respiratoria, por ejemplo, ahí sucede de que el paciente no aumenta la respiración, ¿no? Más respiraciones por minuto. Entonces puede pensar de que el paciente tiene, se llama una ansiedad o algo, ¿no? Sin embargo, es una patología, ¿no? Porque si se queda mucho CO2, no se expulsa el CO2, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo se defiende, ¿no? Y entonces empieza a ventilar más, ¿no? Tiene más respiraciones con la finalidad de que salga el CO2. Entonces ahí necesita una medicación. Entonces, este capnógrafo es lo que mide, ¿no? Mide justamente el gas exhalado, ¿no? Es particularmente el CO2, ya que mucho CO2 o poco CO2 exhalado significa una patología, ¿no? Entonces, este equipo denominado capnógrafo sirve justamente para ese tipo de mediciones. Y como está con el pulso, también se puede ver en ese mismo equipo, se puede monitorear la saturación de oxígeno, ¿no? Capnografía, el gas y oxígeno en la sangre. CO2 expressed as partial pressure in the mixed gas expired at the end of a normal breath. The normal range for EtCO2 is between 35 and 45 millimeters of mercury. In addition to the numeric EtCO2 value, the waveform display shows a graphic representation of the inhaled and exhaled partial pressure of CO2 in each respiratory cycle plotted against time. The CO2 waveform changes immediately when there is a change in breathing. That is your first indication of a possible respiratory problem, and it can potentially enable you to make a timely intervention. End-tidal CO2 and respiration rate have an inverse relationship. In normal, healthy lungs, as the respiration rate and depth increase, more carbon dioxide is removed. This leads to a lower end-tidal CO2 value. As the respiration rate and depth decrease, less carbon dioxide is removed, resulting in a higher EtCO2 value. There are two types of sensors that capnography uses to measure EtCO2, mainstream and sidestream. Both sensor types utilize infrared technology to measure CO2 at the airway site. The mainstream sensor is interposed between the tracheal tube and the breathing circuit. The mainstream measurement of CO2 is taken across the airway. In sidestream sensor technology, the respiratory gases are diverted via an adapter. El sensor de CO2 viene aquí, ¿no? En la Y del circuito ventilatorio, ¿no? El paciente exhala y va aquí al sensor, ¿no? Dentro del capnógrafo. Ahora, ¿qué tipo de muestra es? Es muestra de gas exhalado, ¿no? Y el gas exhalado, así como el oxígeno tiene una longitud de onda, el CO2 también tiene una longitud de onda, ¿no? Que hemos visto que está en el nivel del infrarrojo, ¿no? Entonces acá tiene también un espectrofotómetro, ¿no? Donde va a pasar la muestra del gas, ¿no? Ya no va a ser una cubeta líquida una cubeta para almacenar líquidos, sino que va a ser una cubeta, una cámara donde entra el gas, ¿no? El gas exhalado. Pasa la longitud de onda del infrarrojo y va a concentrar acá ese color. ¿Y cuál es el color infrarrojo? Es el CO2. Por eso que sale el CO2, ¿no? Se capta espectrofotométricamente aquí. Ese es el capnógrafo con sensor tipo Sidestran. O sea, que está fuera del equipo, ¿no? Fuera. And a sampling line to the monitor housing the infrared sensor. Traditional CO2 sensors and sampling lines, both mainstream and sidestream, have certain limitations that can contribute to inaccurate readings and cause their use to be restricted within certain patient populations. Microstream CO2 sidestream sensors and breath sampling lines address some of the limitations of conventional systems. Microstream technology features a focused CO2-specific infrared light beam,
a low-flow sample rate of 50 milliliters per minute, a miniature 15 microliter sample cell sensor, and inline fluid handling. Non-invasive measurement of EtCO2 can be achieved while oxygen is being delivered without diluting the sample. The MicroStream system can be used with a wide range of patient populations, including intubated and non-intubated patients, along with all patient ages from neonatals to adults. Supplemental oxygen can be given with filter lines up to 5 liters per minute. Lesson 3. Capnography Waveforms. The objectives of this lesson are to identify and describe the following time-based CO2 capnography waveforms: normal, apnea, hypoventilation, hyperventilation, tachypnea with hypocarbia, bradypnea with hypercarbia, hypopnea with bradypnea, rebreathing of CO2, partial airway obstruction, laryngospasm, lower airway obstruction, bronchospasm, asthma, emphysema, cardiac arrest with manual CPR, return of spontaneous circulation, and curare cleft. Normal waveform. With a normal waveform, respiratory rate may vary, but it is generally between 12 and 20 breaths per minute for adults. The breathing pattern, or rhythm, is usually regular and occurs approximately once every 3 to 5 seconds. Under normal circumstances, inspired air contains virtually no carbon dioxide, and expired air contains about 4 to 6% carbon dioxide. Because there is virtually no CO2 in the atmosphere, the baseline is normally at 0. Normal waveform phases. The capnography waveform shows 4 phases: exhaled gas from conducting airways, a mixture of conducting airways and alveolar air, the alveolar plateau, and inspired air. In capnography, there are very few variations from a normal waveform. The waveform should return to baseline. The frequency should match the patient's respiratory rate, both spontaneous and mechanical, and the height of the waveform is usually between 35 and 45 millimeters of mercury, which is the normal end-tidal CO2 reading. Phase 1. During Phase 1, gas is exhaled from the large conducting airways, which contain essentially no carbon dioxide. The exhalation cycle begins with air leaving the trachea, posterior pharynx, mouth, and nose. This is called dead space because no gas exchange occurs. Dead space is identified as the first upward deviation from baseline. Phase 2. In Phase 2, the ascending phase, CO2 from the alveoli begins to reach the upper airway and mix with the dead space air. This causes a rapid rise in the amount of CO2, and it's now detected in exhaled air, and is identified as the gradual upslope of the horizontal line between the end of Phase 1 and the beginning of inhalation, or Phase 3, the respiratory cycle. Phase 3. During Phase 3, the carbon dioxide concentration curve remains relatively constant, as primarily alveolar gas is exhaled, which is known as the alveolar plateau. Note that in the Phase 3 capnogram, the alveolar plateau is flat with a slight upward tilt toward the end. The end of Phase 3 is the end of exhalation. The end of the breath cycle contains the highest concentration of CO2, which is labeled the end-tidal CO2. This is the number seen on the monitor. End of Phase 3 shows the end of exhalation, the end-tidal CO2. Phase 0. At Phase 0, inhalation will begin.
Oxygen fills the airway and CO2 levels drop back to zero. This is identified as the rapid descent at the end of the respiratory cycle. When inspiration does begin again, the amount of measured CO2 quickly drops to zero. The return to baseline is called phase 0. Normal waveform. Summary. To summarize the normal waveform, phase 1 of the capnogram represents the inspiratory phase of the respiratory cycle. Phase 2 shows the rise in CO2 as the dead space ventilation mixes with the alveolar gas. This part of ventilation involves the trachea, main stem bronchus, and airways. Phase 3 represents the alveolar plateau. This part of ventilation involves most alveolar gas. As shown, end-tidal CO2 is measured at the end of expiration, just before inspiration. Finally, phase 0 represents the end of the waveform segment, a rapid, sharp downstroke indicating a drop in CO2 back to zero, and the beginning of inspiration. Abnormal waveforms. Similar to the end-tidal CO2 value, the capnography waveform provides important information about ventilation status. When the waveform deviates from normal, the clinician will be alerted to potential problems with the patient's ventilatory status. The shape of a capnogram is identical in all humans with healthy lungs. Any deviations in the carbon dioxide waveform must be investigated to determine a physiological or pathological cause of the abnormality. There are 5 characteristics of a capnogram that should be evaluated: frequency, rhythm, height, baseline, and shape. If abnormal waveforms are indicated, the following steps are suggested. Check the patient's status. Check the patient's sampling line system to rule out any issues such as kinking. It's important to note that correct interpretation of the capnogram can only be achieved by comparison with other physiological parameters such as ECG-HR, SpO2, blood pressure, temperature, and acid-base balance. Apnea. The standard definition of an apnea is no breath for Había unos tipos de señales, ¿no? En EKG que identificaban una patología, ¿no? Entonces aquí este tipo de ondas que salen en la capnografía también definen una patología. Entonces es importante conocer ahí al menos, ¿no? Para tener una idea de qué cosa es lo que representa estas ondas, ¿no? Asociadas a diferentes tipos de patologías, ¿no? 10 seconds or longer. Apneas may be central in nature with no respiratory effort or obstructive respiratory effort without air movement. Capnography alone does not provide apnea differentiation. There are many causes of apnea, but whatever the etiology, the patient is in respiratory arrest. Possible causes for apnea include cardiac arrest, respiratory arrest, equipment failure, displaced airway adjunct, or obstructive sleep apnea. Hypoventilation. Hypoventilation is defined as the buildup of carbon dioxide as a result of insufficient elimination of the byproduct. Respiratory rate may vary, but is often seen as decreased. Hypoventilation may result during normal respiratory rate, generally between 12 and 20 breaths per minute in an adult, slow respiratory rate, bradypnea, or insufficient tidal volume, hypopnea. The breathing pattern or rhythm is usually regular. The shape or morphology of the capnogram is normal with rapid increase in phase 2, gradual, smooth, and possibly prolonged upslope, which is effort dependent, during phase 3, and an abrupt descent to baseline during inhalation. The hallmark sign of hypoventilation is a CO2 level elevated above 45 millimeters of mercury in the presence of normal perfusion, circulation, and metabolism. Possible causes for hypoventilation include a decrease in respiratory rate, decrease in tidal volume, chest compressions during CPR, obesity hypoventilation syndrome, or use of central nervous system depressant drugs. Hyperventilation.
Hyperventilation is defined as a low carbon dioxide level resulting from excessive elimination through rapid or deep breathing or from metabolic acidosis. Respiratory rate may vary, but is often seen as increased. The breathing pattern or rhythm is usually regular. The shape or morphology of the capnogram is normal with a rapid increase in phase 2, gradual, smooth, and possibly shortened or peaked upslope during phase 3, and an abrupt descent to baseline during inhalation. The hallmark sign of hyperventilation is a decreased CO2 level below 35 millimeters of mercury in the presence of normal perfusion, circulation, and metabolism. Possible causes for hyperventilation include anxiety or panic disorder, excessive exercise beyond VO2 max, increase in respiratory rate, or increase in tidal volume. There are some special cases that shouldn't be confused with hypo or hyperventilation. We present them next. Tachypnea with hypocarbia. In tachypnea, abnormally rapid breathing, with hypocarbia, reduced CO2, respiratory rate may vary, but is generally rapid and above a rate of 20 breaths per minute. The breathing pattern or rhythm is usually regular and occurs at least once every 3 seconds. The shape or morphology of the capnogram is normal with a rapid increase in phase 2, gradual and smooth upslope during phase 3, and an abrupt descent during phase 0, back to baseline during inhalation. End-tidal CO2 levels are generally lower than normal. Possible causes for tachypnea with hypocarbia include pulmonary embolism, diabetic ketoacidosis, hyperosmolar, hyperglycemic non-ketotic coma, or pain. Bradypnea, abnormally slow breathing, with hypercarbia, increased CO2. Bradypnea with hypercarbia is a form of hypoventilation. Hypercarbia is defined as the presence of an abnormally high level of carbon dioxide in the circulating blood. During hypercarbia, respiratory rate may vary, but is generally slow and below a rate of 12 breaths per minute, representing bradypnea. On the capnogram, the increased levels of carbon dioxide being exhaled result in an enlarged waveform with a rapid increase in phase 2, gradual and smooth upslope during phase 3, and an abrupt descent during phase 0, back to baseline during inhalation. End-tidal CO2 levels are generally elevated above normal. The breathing pattern or rhythm is usually regular and occurs less often than once every 5 seconds. Common causes for bradypnea with hypercarbia include narcotic overdose, central nervous system depression, or heavy sedation. Hypopnea with bradypnea. Hypopnea, abnormally low respiratory rate, or shallow breathing, is considered less than 0.5 liters in an adult patient. Bradypnea, or low respiratory rate, may vary, but is generally less than 12 breaths per minute. The shape or morphology of the capnogram is abnormal with short, non-plateauing waveform and slow respiratory rate. Often, this is followed by a higher concentration of CO2 when a deep breath is taken. This is often seen during procedural sedation or with use of opioids. Possible causes for hypopnea with bradypnea include narcotic overdose, central nervous system depression, heavy sedation, or stroke. Rebreathing of CO2. In rebreathing, respiratory rate may vary, but is generally between 12 and 20 breaths per minute in an adult patient. The breathing pattern or rhythm is usually normal and occurs approximately once every 3 to 5 seconds. The shape or morphology of the capnogram is normal with a rapid increase in phase 2, gradual and smooth upslope during phase 3, and an abrupt descent to baseline during inhalation. The characteristic pattern for rebreathing CO2 is an increase or rise in phase 1 or baseline. However, the end-tidal CO2 value may also rise with each successive breath or remain the same due to hyperventilation. Some potential causes for rebreathing include air trapping in patients with a history of asthma,
or chronic obstructive pulmonary disease, rebreathing exhaled gas, known as the tent effect, or malfunction in the exhalation valve of the bag valve mask or ventilator. Partial airway obstruction, laryngospasm. Laryngospasm is the spasmodic closure of the larynx. Respiratory rate may vary, but is generally between 12 and 20 breaths per minute in the adult patient. The breathing pattern or rhythm is usually regular and occurs approximately once every 3 to 5 seconds. The shape or morphology of the capnogram is normal with a rapid increase in phase 2, gradual and smooth upslope during phase 3, and an abrupt descent during phase 0 back to baseline during inhalation. Although the waveform and values may appear normal, what is unusual in some, but not all cases of partial airway obstruction is the presence of noisy respirations or inspiratory stridor. The waveform becomes erratic as the changes occur in the airflow. As the obstruction progresses, the waveform will become progressively more dampened. When the patient is stimulated and takes a deep breath or the obstruction is removed, the waveform returns to increase in height as the retained CO2 is eliminated. Possible causes of partial airway obstruction include relaxation of the upper airway or secretions in the airway. Lower airway obstruction, bronchospasm. In cases of lower airway obstruction resulting from bronchospasm, respiratory rate may vary, but is generally greater than 20 breaths per minute in the adult patient and is often accompanied by a reduced tidal volume. Additionally, wheezes or rhonchi may be present. The breathing pattern or rhythm is usually regular and occurs once every 3 seconds or less in the compromised patient. The typical shape or morphology of the capnogram is abnormal with a marked phase 2 to phase 3 curve with a shark fin appearance, and an abrupt descent during phase 0 back to baseline during inhalation. The shark fin is seen in more severe bronchospasm. Possible causes for lower airway obstruction, bronchospasm, include asthma, allergy, or chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, bronchitis, or pulmonary edema. Asthma, emphysema. With asthma, emphysema, or chronic obstructive pulmonary disease, also known as COPD, respiratory rate may vary, but is generally greater than 20 breaths per minute in an adult patient, often accompanied by a reduced tidal volume, and wheezes or rhonchi may be present. The breathing pattern or rhythm is usually regular and occurs once every 3 seconds or less in the compromised patient. The shape or morphology of the capnogram is abnormal, with a marked phase 2 to phase 3 curve with a shark fin appearance, and an abrupt descent during phase 0 back to baseline during inhalation. The shark fin is seen in more severe bronchospasm. However, the loss of the alpha angle between the termination of phase 2 and the onset of phase 3 is the hallmark of bronchospasm. Cardiac arrest with manual CPR. Chest compressions are used when a patient's heart has stopped. The goal of chest compressions during CPR is to provide blood flow to the brain and vital organs, such as the heart and lungs. The rate and depth of chest compressions determines the perfusion or blood flow to the lungs, also known as pulmonary perfusion. Pulmonary perfusion determines the amount of CO2 that is delivered to the lungs for removal when the ventilation is provided. Monitoring capnography during CPR can alert the clinician that compressions are ineffective due to rescuer fatigue or technique. A decrease in the end-tidal CO2 parameter and waveform trends can provide objective data indicating a need to reevaluate clinician technique. Return of spontaneous circulation. During CPR, a measurable amount of carbon dioxide is produced during the delivery of effective chest compressions. Manual compressions have been shown to deliver 20% of normal systemic blood flow when performed according to current American Heart Association guidelines for resuscitation. As such, CO2 values resulting from manual CPR are varied and production is markedly lower than normal. However,
levels should remain consistent with effective compressions. During cardiorespiratory arrest, there is a massive systemic buildup of carbon dioxide. Return of spontaneous circulation results in a rapid and abrupt influx of CO2. Curare cleft. This capnogram is rarely seen. It occurs in mechanically ventilated patients who make an effort to breathe. With a feeble inspiratory effort, some fresh gas is sucked from the ventilator tubing and past the capnometer, generating this pattern. The depth of the curare cleft is proportional to the degree of muscle relaxants that the patient is on. Thank you for watching the presentation for Lesson 3, which identified and described normal and abnormal capnography waveforms. No, jóvenes, entonces la capnografía en sí lo que hace es medir el CO2 exhalado como un complemento a la fisiología respiratoria, ¿no? O sea, la ventilación mecánica, ¿no? Para ver cómo está funcionando realmente el sistema respiratorio, ¿no? O sea, que en este caso no se ve únicamente la concentración del oxígeno en ese gas, sino más que todo ver el CO2 que se exhala, ¿no? Mucho CO2 dentro del cuerpo produce una patología, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer seguimiento, ¿no? Bien, porque se complementa con la saturación de oxígeno, ¿no? Porque la saturación de oxígeno te puede dar una concentración, digamos, de 90%, ¿no? O 95%, y el paciente empieza a tener una concentración menor, pero no se visualiza rápidamente con el oxímetro de pulso, ¿no? Sino que se visualiza en estas ondas de capnografía, o sea que son complementarias. Bueno, vamos a ver ese tema, ¿no? Pero primero vamos a ver vamos a tomar asistencia. Arriarán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bodger. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cárdenas. Castillo Garagundo. Presente, profesor. Bien. Castro Pareja. Presente, profesor. Collazos Jara. Presente, profesor. Cueva Ávila. Presente, profesor. Bien. Durán Palacios. Presente, profesor. Espinosa Carguamaca. Presente, profesor. Fernández Villar. Presente, profesor. Flores Palomino. Presente, profesor. Galarza Valdivia. Presente, profesor. Okay. Gamonal Palomino. Presente, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Guevara Pérez. Gutiérrez del Castillo. Presente, profesor. Janco Escobar. Presente, profesor. Jamanca Alberto. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Laura Iyatupa. Lauro, profesor, presente. Oh, Lauro Iyatupa, sí, correcto. Lazo de la Cruz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Luján López. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Malásquez Salas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mata Munaico. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Medina Bustamante. Presente, profesor. Buenas noches. Medina, ¿sí? Sí, profesor. Presente. Buenas noches. Perdón. Payares Ríos.
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Palomino. Ventura. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Paucar Conopuma. Presente, profesor. Presente. Paucar Conopuma Alejandro. Ok. Paucar Conopuma Eduardo. Presente, profesor. Presente, profesor. Presente, profesor. Paz Arroyo. Peña Margarito. Peña Margarito. Quito Flores. Presente, profesor. Rodríguez Marchán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Romero Ávila. Rondán Martel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sosa Mesa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vergara Camarena. Villanueva Anticona. Presente, profesor. Ok. Profesor, Sí, disculpe, me llamó, pero mi micrófono no estaba conectado bien. Cárdenas, profesor, disculpe. Cárdenas. Ahmad Cárdenas Rashid, sí, profesor. Ahmed. Profesor, de igual forma, Eduardo Paucar. Sí, Paucar está. Profesor, gracias. Ya, correcto. Amer Cárdenas. Listo. Entonces, bueno, lo que hemos visto nosotros es, también se utiliza el método de espectrofotometría, ¿no? O sea, para medir ya no un líquido, ¿no? De laboratorio, sino medir gas. Tenemos otro tipo de camnógrafos, ¿no? Aquí, y gases anestésicos también, ¿no? Que sirven justamente para ver el oxígeno, perdón, el CO2 en la respiración. Bueno, obviamente aquí se ve sistema ventilatorio, ¿no? Entonces, vemos tiempo inspiratorio, pausa y exhalación, ¿no? Entonces, el ciclo respiratorio viene de esta manera, ¿no? Inspiración, pausa, exhalación. Inspiración, pausa, exhalación, ¿no? Y hay aquí un cambio de impedancia, ¿no? En el plexo para ver al momento de respirar, ¿no? Los alvéolos es el componente donde está donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Bien, son como unos globitos que están cerca del torrente sanguíneo y aquí se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Llega el oxígeno, 21% en el aire, ¿no? Y difunde oxígeno oxígeno y oxigena la sangre, ¿no? Y cambia de color. Y acá podemos pasarle un diodo rojo, ¿no? Una luz roja, y puedo ver la concentración del oxígeno en la sangre, ¿no? Pero en la sangre no solamente hay oxígeno, ¿no? Sino que por el metabolismo se genera CO2, ¿no? Y que tiene este color. Entonces hay que hacer una medición del rojo y del infrarrojo, ¿no? Que capta bien el azul. Y se obtiene la saturación de oxígeno en la sangre, ¿no? Bien. Eso es para el oxímetro de pulso, ¿no? Que es importante para ver la concentración de oxígeno en la sangre. Pero también es importante medir el CO2. Y para eso se utiliza el capnógrafo, ¿no? Bien. Porque no va a pasar por el líquido, ¿no? Sino va a pasar por el gas exhalado, ¿no? El paciente cuando exhala envía parte de oxígeno, ¿no? Y CO2 y aire también, ¿no? Es importante el aire, el CO2 exhalado, ¿no? Es importante. Porque con eso se puede ver si el intercambio, ¿no? Está entre oxígeno con el CO2 está siendo
está siendo exhalado correctamente. El alvéolo tiene una presión parcial acá, ¿no? Si en el alvéolo hay CO2 y también hay oxígeno, entonces va a haber una presión parcial de CO2 y una presión parcial de oxígeno. Bien, entonces aquí es importante que se conoce como la hemodinámica, ¿no? Pues en una unidad de cuidados intensivos se verifica también las presiones parciales, ¿no? O sea, las presiones que hay, ¿no?, en la vía aérea, ¿no?, y en particular del alvéolo, ¿no?, que representa justamente esa presión, ¿no? En la sangre venosa es menor, ¿no?, entre 40 y 45 milímetros columna mercurio, y en el oxígeno entre 104 milímetros columna mercurio para el oxígeno, ¿no? ¿Okay? Bien. Y acá, en este lado sería la sangre venosa, ¿no?, que contiene CO2, y aquí la sangre arterial que contiene solamente oxígeno, ¿no? PaCO2 se lee presión parcial de CO2 en la sangre arterial, PaO2 presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, y BCO2 presión parcial de CO2 en la sangre venosa. Entonces, para llevar un buen control hemodinámico, ¿no?, se tiene que hacer mediciones de presión también, lo cual es importante, ¿no? Todos esos cambios que hay dentro del sistema ventilatorio se refleja en una onda. Ahí, como hemos visto en Medtronic, ¿no?, cada tipo de onda representa una patología. Igual que el corazón como late en forma normal, tiene un estándar, ¿no? Y cuando tiene algún tipo de arritmia, o una patología, cambia su forma de onda, ¿no? Y la forma de onda representa una patología, ¿no? Igual acá, ¿no? El alvéolo tiene una presión acá, ¿no? ¿Bien? Entonces, cuando se hace el intercambio gaseoso, pasa por acá el oxígeno, disminuye esa presión, ¿no? Pero queda con una presión acá del CO2 y se mantiene, ¿no?, o con el oxígeno también, ¿no?, y se mantiene, del aire, perdón. Entonces se mantiene así, ¿no?, como un globito, ¿no?, con una presión, no colapsa, ¿no? Entonces aquí viene un tema, ¿no?, se dice, el oxígeno, mucho oxígeno es malo. ¿En qué momento, no? A veces el paciente necesita una respiración de 100% de oxígeno. Entonces se le puede dar 100% de oxígeno un tiempo corto, ¿no?, para que oxigene el paciente, ¿no? Pero imagínense, ¿no?, si el 100% es oxígeno acá, todo se difunde al torrente sanguíneo y este alvéolo puede colapsar, ¿no?, y habría menos reclutamiento de oxígeno, ¿no? Entonces es una patología. Entonces se puede tener oxígeno 100% un corto periodo de tiempo, ¿no?, y luego tiene que volver. Porque, ¿cómo es, no? 21% pasa a la sangre y el 79% de aire mantiene la presión dentro, ¿no? Pero si 100% es oxígeno, no hay aire, ¿no? Entonces, todo pasa al torrente sanguíneo y acá no queda presión. Entonces puede colapsar, ¿no? Colapsan los alvéolos y se genera un problema, ¿no?, con una patología respiratoria, ¿no?, porque hay menos alvéolos, ¿no? Y al haber menos alvéolos, sucede que no hay reclutamiento, ¿no?, de oxígeno, que así se conoce, ¿no? No hay reclutamiento. La ruta metabólica es de esta manera, ¿no? Recibimos oxígeno con aire, antes de pasar al torrente sanguíneo, llega a los alvéolos, ¿no? La sangre difunde a los órganos, a todo el cuerpo, ¿no? Oxigena a las células, ¿no? Bien. Y eso se conoce como ciclo de Krebs, ¿no? Energía sería 36 moléculas de ATP más H2O. Llega a las células
y se oxigena. Al oxigenarse, se produce glucosa, ¿no? Que es la energía, ¿no? Justamente acá. Entonces, el oxígeno da energía, ¿no? Pero, de acuerdo a esta ruta metabólica, en este proceso se produce CO2. Y el CO2 debe ser expulsado, ¿no? Y se genera un pico, ¿no? Que se llama final del pico de CO2, ¿no? ETCO2. Y con la expiración lo que se expulsa en mayor cantidad es CO2. Pero también aire, ¿no? Algo de oxígeno. Esto sería el ciclo de Krebs, ¿ya? Que significa el ciclo de Krebs, que es la oxigenación y ventilación fisiológica, ¿no? ATP es adenosina trifosfato. Entonces, ATP más agua es la energía, ¿no? Y la energía es glucosa, ¿no? Pero la glucosa no puede permanecer en la sangre, ¿no? Sino que tiene que pasar a los órganos, ¿no? Para que haya energía, ¿no? Si la glucosa permanece en la sangre, se produce la patología de la diabetes, ¿no? Pues esa es otra patología, ¿no? Aquí sería una patología cardiovascular, respiratoria, ¿no? Entonces, han habido casos en los cuales eventos adversos, ¿no? Donde se ha suministrado al paciente 100% de oxígeno, ¿no? Un periodo largo de tiempo y los alvéolos han colapsado, ¿no? Y ahí esa es una un acto médico fallido, ¿no? O una mala praxis, ¿no? Porque se supone que los médicos tratantes saben que puede suceder esta patología, ¿no? Entonces el oxígeno se suministra en forma controlada. 100% de oxígeno controlada, ¿no? Por eso hay 35, 45, 50% máximo, ¿no? Pero hay algunos casos en la ventilación de máquina de anestesia que se requiere un 100%, ¿no? Pero en corto tiempo, ¿no? Porque puede colapsar los alvéolos y se produce, ¿no? Una patología que lleva a que haya una falta de oxigenación en la sangre. Entonces, el ciclo de Krebs es la ruta metabólica, ¿no? Reacciones químicas, porque ahí se forma el CO2, ¿no? Que es parte de la respiración celular, ¿no? ¿No? El ATP, trifosfato de adenosina, es la fuente principal de energía, ¿no? Ya se pasa a las moléculas, ¿no? A los órganos, ¿no? Bien, y dan energía al cuerpo humano, ¿no? Y es en forma regular, ¿no? Pero el cuerpo, ¿no? Por el metabolismo propio produce CO2. En el ambiente, como han escuchado ustedes, no hay, o sea, hay CO2, pero no en grandes cantidades. Por eso que la referencia es cero, ¿no? O sea que el CO2 lo produce un paciente, ¿no? Y hay que controlar ese CO2, ¿no? También, igual que la oximetría de pulso, ¿no? La medición del CO2 es nuevo, ¿no? O sea, es reciente, ¿no? No tiene un siglo y medio, ¿no? Como los primeros equipos de electrocardiografía, ¿no? Electroencefalografía, ¿no? Tiene 30 años, una cosa así, ¿no? No tiene más. Entonces acá vemos el proceso de la respiración, ¿no? Obviamente el proceso de la respiración está acá, ¿no? Que ordena, ¿no? Para que suceda todo el metabolismo, ¿no? Entonces, ingresa oxígeno, ¿no? Recorre todo el torrente sanguíneo, oxigena al paciente y se expulsa CO2. Este CO2 exhalado es el que se mide, ¿bien? Porque indica cómo está funcionando todo el sistema respiratorio. ¿Y cómo se expresa? En formas de onda. Y también podemos monitorear
los gases anestésicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un medidor de gases anestésicos, ¿no? Que te mide CO2, oxígeno, saturación de oxígeno y agente anestésico, ¿no? Mide también agente anestésico, ¿no? Que se va ingresando. Depende del agente anestésico que se utilice, ¿no? ¿Cuáles serían los principios para medir el CO2, ¿no? El CO2 es un metabolito, ¿no? Que al pasar el oxígeno por todo el proceso respiratorio, ¿no? Y la glucosa se oxida, ¿no? Que la glucosa es de energía, ¿no? Se oxida en las mitocondrias, ¿no? Y el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para producir energía y CO2. O sea, el oxígeno es importante, ¿no? Y el CO2 exhalado también es importante para medir, ¿no? El funcionamiento del sistema respiratorio del paciente, ¿no? Podemos ver la ruta metabólica, ¿no? El CO2 que se produce por el metabolismo celular, ¿no? Se difunde y se transporta hasta los pulmones, ¿no? La cual elimina por la ventilación, o sea, por la exhalación. Inhala oxígeno y exhala CO2. ¿Cómo se mide, no? El gas exhalado, ¿no? Se obtiene una trampa de agua aquí porque los gases exhalados tienen partículas de agua, una trampa, y para que pase por aquí el gas, ¿no? Vemos acá de otro tipo, el gas acá, y va directamente al instrumento, ¿no? Al capnógrafo, ¿ya? Aquí el sensor lo tiene dentro del equipo, ¿no? Y el sensor está acá afuera, ¿no? Acá está la cubeta que va a medir, ¿no? El color del gas, o sea, el color del CO2. ¿Sí? Y aquí se ve una onda, ¿no? Como la que expresada aquí. ¿Qué significa el gas exhalado, ¿no? Se puede ver en porcentaje o en números, ¿no? El gas que se inhala, el paciente tiene 21% de oxígeno. 20.96, pero en todos los textos dicen 21, ¿no? Ese aire contiene 78% de oxígeno y dióxido de carbono 0.04. Gas inertes, 1%. Pero el aire exhalado se consume aproximadamente 5% de oxígeno, ¿no? Y el aire exhalado contiene 16% aprox. El nitrógeno no cambia y el dióxido de carbono puede tener hasta 5%, ¿no? Y eso es lo que se va a medir, ¿no? Los gases inertes no han sufrido un proceso metabólico, ¿no? El proceso metabólico, ¿qué cosa es? Consumo de oxígeno y se genera CO2. Consume 5% de oxígeno y genera CO2 5%. Así es. Te traí todo. Entonces, ¿qué vendría a ser la capnografía? Es la medición continua y no invasiva de la presión parcial del anhidrido carbónico, ¿no? O CO2, exhalados a lo largo del paciente, a lo largo del tiempo, perdón.
Y se registran gráficamente las concentraciones instantáneas de CO2. Entonces, ¿cuál sería un pico máximo, ¿no? Que van a ver ahí de porcentaje de CO2? 5%, ¿no? Eso es lo que debe ser. Porque acá aproximadamente se está consumiendo 5% de oxígeno. Eso debe ser reflejado acá en la producción de CO2. Es una relación proporcional, ¿no? Y eso se puede graficar como lo que hemos visto, ¿no? Ahí en los videos de Metronic, ¿no? Es un número y también un gráfico, ¿no? Textos de capnografía, por ejemplo, de Metronic, indica que la capnografía es una medición no invasiva del dióxido de carbono, ¿no? Durante un ciclo respiratorio. ¿Y cómo se mide? Midiendo la absorbancia. Absorbancia, o sea, color. Estamos hablando de espectrofotometría, ¿no? CO2 se mide ¿cómo? Con infrarrojo, así que tiene un LED rojo, ¿no? ¿Ya? Que el infrarrojo se absorbe bien el CO2, ¿no? ¿Sí? 1991 empezó recién a colocarse como estándar, ¿no? Anteriormente no había. El nivel de CO2 exhalado refleja cambios en el metabolismo, ¿no? O sea que esa onda va a significar cambios en el metabolismo respiratorio, ¿no? ¿Ya? Y es importante para ver el estado de un paciente, ¿no? Entonces, el médico puede, con esas ondas, puede ver que puede haber algunas patologías, ¿no? Como sepsis, hipertermia maligna, etcétera, ¿no? Entonces, un aumento o disminución de la concentración de CO2 puede causar un ritmo cardíaco bajo o un ritmo cardíaco alto también, ¿no? Y el flujo y la ventilación igual, ¿no? ¿Bien? Puede producir también embolismo pulmonar o hipotermia, ¿no? Bien. Entonces, la importancia de medir el CO2 exhalado, ¿no? Se refleja en que se puedan encontrar este tipo de patologías, ¿no? ¿Cuál sería la forma de obtener, ¿no? Se utiliza conexiones, ¿no? ¿Sí? Que son de, ¿cómo se llama? Tipo plástico, ¿no? Y tiene dos orificios acá, ¿no? El paciente respira y va por acá, ¿no? Le dicen bigote gato, ¿no? Ahí en el personal de enfermería, ¿no? Pásame el bigote gato, ¿no? Y bueno, con esto se obtiene la medición de capnografía, ¿no? También para gases anestésicos u otros, ¿no? Bien. También se puede suministrar con este tipo ¿cómo se llama? De muestreo, ¿no? Para el CO2 y el oxígeno, ¿no? Para también suministrar oxígeno, ¿no? También. Un capnograma normal tiene esta forma, ¿no? Fase de la expiración, perdón. Hay que tener en cuenta que si fuera ventilación, acá sería inspiración, ¿no? Pero en la inspiración no hay CO2, ¿no? Hay CO2 en la exhalación. Entonces acá es primero exhalación. Exhalación. O expiración, ¿no? La expiración normal, ¿no? La meseta, ¿no? Donde el paciente no está respirando, sino está en pausa. Y finalmente la inspiración. Entonces, es lo contrario de un ciclo ventilatorio, ¿no? Cuando estamos ventilando a un paciente, ¿no? Inspiración, exhalación. Acá no, es expiración, inspiración. El gas inspirado no contiene CO2, ¿no? Ahora, estos ángulos de aquí permiten varias interpretaciones, ¿no?
como obstrucción de vías aéreas superior o inferior, ¿no? O sea, ya los médicos entrenados, ¿no? Saben qué significa, ¿no? Los valores mayores o menores en de estos ángulos, ¿no? Acá hay unas abreviaturas, ¿no? Este CO2, medición del dióxido de carbono al final del volumen corriente expirado, ¿no? CO2, ¿no? Al final de la exhalación, ¿no? HB es hemoglobina, HBO oxihemoglobina, ¿no? Significa que cuando recién ingresa el oxígeno, la hemoglobina que transporta oxígeno se llama oxihemoglobina. Y la que transporta el CO2, carboxhemoglobina, ¿no? Hemoglobina saturada con CO2, ¿no? HbCO2. Hipertensión intracraneal, PaCO2, presión parcial del dióxido de carbono, PIB, presión positiva final de la exhalación, ¿no? PETCO2, presión parcial de dióxido de carbono, PIC, presión intracraneal, ¿no? Y otros acá, ¿no? Que tienen que ver con la presión parcial, ¿no? Del dióxido de carbono en la sangre arterial y en la sangre venosa, ¿no? Bien, entonces, estas son abreviaturas que se encuentran aquí en el uso de la camnógrafa, ¿no? ¿Y qué patología se obtiene, no? Por ejemplo, si aumenta el gas exhalado, el CO2 exhalado, ¿qué es lo que pasa, no? Va a haber una reducida ventilación alveolar, ¿no? Y se hiperventila, ¿no? Hipoventila, ¿no? O sea, hay una baja. Aumenta el gasto cardíaco y hay reinhalación de CO2, ¿no? Bien. Y cuando disminuye el CO2, hay una hiperventilación, ¿no? ¿Por qué? Porque se está quedando mucho CO2 dentro, ¿no? Entonces el cuerpo reacciona y empieza a respirar más rápido, ¿no? O sea, se hiperventila, ¿no? Pero cuando sale demasiado CO2, se reduce la ventilación. ¿Por qué? Porque está saliendo mucho, ¿no? Entonces el cuerpo se defiende bajando la respiración. Pero si hay poco CO2, hiperventila, ¿no? Aquí aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Y acá disminuye. ¿Sí? Y acá tiene otras patologías, ¿no? Ausencia de CO2, hay que hacer una intubación, porque no está, por algún lugar, ¿no? Se queda CO2, ¿no? No hay el intercambio. ¿Ya? Entonces hay que hacer una desconexión del sistema respiratorio, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Sacar el ventilador y ver qué pasa, ¿no? ¿Ya? Pero puede haber pérdida de gas ahí, oxígeno no está llegando, etc., ¿no? Y habría que calibrar el camnógrafo, ¿no? Porque puede estar malogrado también, ¿no? El gráfico del CO2 podemos verlo aquí, ¿no? Una onda típica y 5%, ¿no? Un poco más, un poco menos, ¿no? ¿En qué se expresa? En milímetros milímetros de columna de mercurio, ¿no? Ojo, es muy importante la presión parcial del oxígeno y el CO2, ¿no? Para medir la hemodinámica, ¿no? ¿Y cómo se miden los gases exhalados, ¿no? O expirados? Un sensor de CO2. Imagínense ustedes un espectrofotómetro, ¿no? Con una cubeta y que pasa luz. Igual, ¿no? Solo que en lugar de tener una cubeta con un líquido, acá se tiene una cámara donde hay CO2. O hay un gas, ¿no? Exhalado, ¿no? Que contiene otros gases más oxígeno y CO2. Aquí pasa una luz. Y acá se adquiere, ¿no? ¿Con qué? Con un amplificador de transimpedancia, ¿no? Como tiene un filtro, se filtra y luego se digitaliza y se procesa. ¿Bien? Y tiene una fuente de alimentación para
darle las tensiones necesarias a todo este sistema eléctrico, ¿no? ¿Qué gases se monitorean, no? Oxígeno, agente anestésico, halotano, eflorano, etcétera, ¿no? Y el CO2, pues, ¿no? Que para eso es el carnógrafo, ¿no? Pero también se puede introducir gases anestésicos, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de espectroscopía de infrarrojos. Ya no habría rojo, ¿no? O espectrofotometría visible, ¿no? Porque el CO2 reacciona con el infrarrojo. Por lo tanto, tiene que haber solamente LED infrarrojo. El CO2 absorbe en el infrarrojo, ¿no? Esta absorción de color, ¿no? En un gas es natural de los enlaces químicos, ¿no? Tanto líquida como gaseosa, ¿no? Y acá estamos hablando de gaseosa, ¿no? La longitud de onda del infrarrojo estamos hablando de 4.3 micrómetros, ¿no? Aproximadamente, ese color, ¿no? Infrarrojo a esa... Y es proporcional a la concentración de moléculas del gas a medir, ¿no? La absorbancia, ¿no? Es proporcional a la concentración de moléculas del gas a medir. O sea, quiere decir que todo lo que se absorbe, si estamos en 4.3 micrómetros, o sea, esa longitud de onda absorbe CO2. Si pasamos un gas, no tenemos un gas ahí, exhalado, en una cámara, y le pasamos el infrarrojo en esta longitud de onda, se absorbe. Esa absorbancia es proporcional a la concentración. Quiere decir que puede ser 5% de CO2, ¿no? Directamente, ¿eh? ¿Cuál sería el principio básico, ¿no? Un LED infrarrojo. El oxímetro de pulso tiene un LED rojo y un LED infrarrojo, ¿no? Pero acá, como vamos a medir solamente CO2, solo infrarrojo, ¿no? Se tiene una cámara donde el gas que el paciente exhala llega a una cámara, ¿no? Y acá está todo el gas exhalado, ¿no? Pasa la luz infrarroja y si acá hay CO2, se absorbe. Y luego esto se transmite a un fotodetector, ¿no? Y sigue la ley de Lambert, de Berlambert, ¿no? Y es igual a I sub 0 por E a la menos absorbancia por la longitud de la cámara, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un tipo de sensor, ¿no? El Maestran, que está por fuera, o sea que el camarógrafo no tiene sensor, ¿no? Sino que acá está, ¿no? Le llega el gas y acá tiene una cámara, ¿no? Esta cámara almacena, ¿no? El gas exhalado. Y entre estos dos extremos está el LED infrarrojo y acá está el fotodiodo, ¿no? Pasa y lo que absorbe, la energía reflejada, ¿no? Va como corriente, ¿no? Y va a amplificarse, ¿no? Con un amplificador de transimpedancia, ¿no? Y luego se procesa y se puede ver la onda. O sea, acá hay un tipo de sensor, ¿no? Por fuera. Para Datascope, por ejemplo, vemos acá, ¿no? El sensor de CO2, ¿no? Del Y, donde está el ventilador, ¿no? Acá va el paciente, ¿no? Y acá está la cámara, ¿no? Y acá está el LED rojo, el infrarrojo, y aquí está el fotodiodo, ¿no? Entonces ya sale como corriente eléctrica, ¿no? Un adaptador y el sensor, ¿no? Hay una cámara. En lugar de, como una cubeta, ¿no? Pues solo que en la cubeta se inyecta el líquido
¿no? Pero acá hay el gas, ¿no? Y viene con la respiración, ¿no? Acá está. Acá está el gas, ¿no? Para medir espectro fotométricamente el infrarrojo se utiliza sensores para medir gases, ¿no? CO2, óxido nitroso y agentes anestésicos también. Entonces, en una sala de operaciones tenemos que tener un monitor de gases anestésicos, ¿no? Para monitorear justamente esos gases, ¿no? Esos sensores se llamarían fotómetros de infrarrojo, ¿no? Entonces, los gases absorben el infrarrojo. Pero hay que ver en qué longitud de onda están, ¿no? Ya. Cada gas tiene varios puntos de medida, ¿no? Que son característicos. Y no es que yo voy a medir un gas anestésico que puede coincidir con el CO2, no, son diferentes, ¿no? Tienen diferente longitud de onda. Y vemos aquí la cámara, ¿no? ¿Cómo es? Ese sensor que hemos visto tiene una cámara donde llega el aire, ¿no? Del ambiente. ¿Y esa referencia cuál sería? 0 CO2. Porque en el ambiente no hay CO2. Es una buena referencia, ¿no? Y el gas que viene del paciente exhalado pasa por otra cámara, ¿no? Y acá está el infrarrojo, ¿no? Pasa por aquí, ¿no? Llega al fotodetector y lo envía a la medición, ¿no? Entonces, por aquí, como no hay CO2, ¿no? En el ambiente, aquí todo el valor llega acá, ¿no? O sea, todos los fotones llegan aquí. ¿Bien? Entonces, con esta referencia se puede medir cuánto se ha quedado dentro, cuánto de infrarrojo ha absorbido, ¿no? Aparentemente sería fácil, ¿no? Esta cantidad menos esta, ¿no? Pero ya sabemos que la forma de cómo se absorbe un gas o un líquido es logarítmica, ¿no? Pero tiene que seguir la ley de Berlambert, ¿no? Yendo más hacia esto, ¿no? El gas, ¿no? En este caso el CO2, tiene una longitud de onda, ¿no? Entonces, acá absorbe ese color, ¿no? Y solamente llega a más. Bien, entonces acá se detecta el color exhalado, ¿no? Entonces, desarrollando la ley de Berlambert, puedo encontrar cuánto se ha quedado acá, ¿no? Ya no es un líquido, ¿no? Sino es un gas. Pero por acá puede pasar también un agente anestésico, ¿no? Pero tengo que cambiar la longitud de onda, ¿no? Porque todos los gases no absorben en la misma longitud de onda, ¿no? Tienen diferente color. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, un camnógrafo con sus tarjetas, ¿no? Este también mide gases, agentes anestésicos, ¿no? Y podemos ver aquí internamente el SIDE-Strain, ¿no? Que tiene su sensor acá adentro, ¿no? Que es esa cámara que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Y acá está el sistema de gases, ¿no? Y este no es un camnógrafo corriente, ¿no? Mide CO2, porcentaje, pero también mide las presiones, ¿no? Del oxígeno y del CO2, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Bien? Para la hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, el sensor tiene una fuente de luz infrarroja, o sea, tiene un LED infrarrojo, ¿no? Y un filtro, ¿no? Que está sintonizado a la frecuencia de absorción del gas a medir, ¿no?
Bien, entonces, acá puede haber un filtro para CO2, pero puede también haber un filtro para gas anestésico. Puede haber un filtro para oxígeno, etc. Todo depende de este filtrado que esté acá, este filtro, ¿no? Y este filtro está dentro de esta dentro de este sensor, ¿no? Hay sensores más sofisticados, ¿no? Así como en la espectrofotometría ya hay chips, ¿no? Que pueden medir diferentes colores, acá también, ¿no? O sea, pueden medir CO2, oxígeno, gases anestésicos directamente, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el paciente está ventilado o puede estar en máquina de anestesia, ¿no? Y acá se toma la muestra, ¿no? Del paciente directamente, ¿no? Y va al capnógrafo o al agente o al monitor de agente anestésico. Y para algunos tipos de... En los monitores de gases anestésicos, ¿no? Que miden CO2 y otros, no puede medir óxido nitroso, ¿no? Y acá está el punto, ¿no? En esta longitud de onda. Agente anestésico, ¿no? O sea, lotano, ¿no? Isoflorane, ¿no? Está acá, ¿no? En este punto. O sea que en esta longitud de onda se mide agente anestésico. CO2 mide acá, en esta longitud de onda. ¿Bien? 4.4, ¿no? Micrómetros, ¿no? Ya que estamos hablando de agente anestésico 3.5, ¿no? Micrómetros. O sea, no coinciden, ¿no? El óxido nitroso, el pico máximo, está acá, ¿no? 2.9, o también puede estar acá, ¿no? En este punto, ¿no? 4.6, 4.7, ¿no? Lo ideal es medirlo acá o en 4 también, ¿no? Que tiene otro pico. Bien. En este caso, se ha elegido agente anestésico acá, óxido nitroso en 3.9, ¿no? Y CO2 acá, en este punto, ¿no? 4.5, ¿no? Aproximadamente. Bien, entonces, es la misma cámara, ¿no? Solo que aquí puede tener un detector, ¿no? Que pueda detectar los diferentes colores. Y eso es lo que hace un monitor de gases anestésicos. ¿Y cómo sería? ¿No? Así en la forma física. Veamos acá esto que está acá, ¿no? ¿No? Y la parte interna también, ¿no? Acá, cómo se descompone esa cámara, ¿no? Es compacta, ¿no? Tiene una lámpara infrarroja, ¿no? Que puede dar diferentes longitudes de onda, ¿no? Bien. O se colocan filtros también acá, ¿no? Entonces la luz infrarroja que tiene toda esta gama de colores puede leer diferentes muestras, ¿no? Como en este caso sería de agente anestésico, ¿no? De CO2 o también oxígeno, también de óxido nitroso, ¿no? Que es lo que tiene también el paciente, ¿no? Entonces aquí el infrarrojo, ¿qué es lo que va a pasar? Se filtra, ¿no? Para solamente pasar para un tipo de gas. Y aquí en cada uno de ellos. ¿Bien? Y con la muestra del gas se puede medir simultáneamente varios colores, ¿no? Que significa varias medidas, ¿no? De agentes anestésicos, CO2, oxígeno, óxido nitroso, etc., ¿no? Cualquier otro gas que pueda haber, ¿no? Fotómetro vemos aquí internamente cómo es, ¿no? Para 5 agentes anestésicos, ¿no? CO2, óxido nitroso y 5 agentes anestésicos, ¿no? Por acá llega el aire, ¿no? A la cámara y luego se exhala, ¿no? Exhalado y luego va al ambiente, ¿no? Así de esta forma es, ¿no? Esto normalmente no se repara, ¿no? Se cambia, ¿no? Muy difícil repararlo, ¿no?
acá estamos viendo la presencia de un agente anestésico también, ¿no? Pero tiene que identificar, ¿no? ¿Qué gas es, ¿no? ¿Ya? Y en ese caso lo que se hace es que el usuario al momento de programar dice qué gas estás utilizando, ¿no? ¿Bien? Entonces lo va a censar, ¿no? Cada agente anestésico tiene un punto característico, ¿no? O sea que el capnógrafo solamente mide CO2, ¿no? Pero un monitor de agentes anestésicos mide CO2 y también agente anestésico, ¿no? O sea, agente anestésico es que en una máquina de anestesia se coloca el anestésico, ¿no? En líquido. Luego ese agente anestésico se le inyecta oxígeno a alto flujo y se vaporiza, ¿no? Al vaporizarse ingresa por la vía aérea, ¿no? Y surte su efecto anestésico, ¿no? Y el paciente cuando exhala, pues, también agente anestésico, ¿no? Bien. Entonces, para medir qué gases, el médico sabe qué gas está ingresando, ¿no? Entonces tiene que programarlo, ¿no? Esto era con los antiguos, ¿no? Algunos modernos ya no es necesario, ¿no? Lo sensa solo, ¿no? Ya no es necesario programar. O sea, plug and play, ¿no? Conectas y funciona, ¿no? Y el fetómetro, para identificar qué gas anestésico es este tipo, ¿no? Que tiene otro tipo de filtros, ¿no? O sea, tiene varios filtros para ver solamente agente anestésico y tiene un programa que va a identificar, ¿no? Va a decir, estoy midiendo alotano, estoy midiendo isoflorano, estoy midiendo sevoflorane, alotano, otro tipo de gases, ¿no? Que hay. De agentes anestésicos. Bien, ¿y cuál sería el método Maestra, no? Es que el sensor está afuera, ¿no? Acá está el sensor, ¿no? Y acá solamente tiene el amplificador de transimpedancia y el programita, ¿no? Es un equipo pequeño, ¿no? En línea, ¿no? Acá está ya. Acá detecta la concentración y te envía la corriente, ¿no? Y finalmente el capnógrafo te va a visualizar acá, ¿no? Es justo lo que hemos visto, ¿no? Acá está, o sea, el método mainstream es que está afuera, ¿no? Y son más baratos, ¿no? Porque acá solamente tiene para CO2. Sin embargo, el monitor de gases anestésicos está dentro del equipo, ¿no? Y tiene para más mediciones, ¿no? Y podemos ver aquí, ¿no? El paciente acá, la Y y la bigote gato, y va acá, ¿no? ¿Bien? Se conecta y acá va a salir la capnografía, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ok, jóvenes, vamos a quedarnos aquí hasta la siguiente semana y estemos coordinando, ¿no? Bueno, ojalá que mejoren las cosas en el país, ¿no? Para que pueda haber tranquilidad, ¿no? Y se retorne a la normalidad, ¿no? Esta semana ha sido un poco complicada, ¿no? Por los sucesos que han habido, ¿no? Bueno, esta realidad espero que no dure mucho, ¿no? Que se calmen los ánimos y que haya mejora, ¿no? Por el bien del país. Porque también perjudica, ¿no? Por ejemplo, la presencialidad en algunos casos, ¿no? Iba a haber una reunión de exalumnos, ¿no? Iba a haber todo una ceremonia en la escuela, ¿no? Por el aniversario y todas esas cosas, ¿no? Al final de cuentas no se ha dado, ¿no? Y también dentro de poco va a haber la celebración de la Semana Biomédica, ¿no? Pero si se dan estos casos ya no va a haber, ¿no? Obviamente, ¿no?
Entonces, lo ideal está en que se retorne a la calma, ¿no? Que haya paz ahí en el país, ¿no? Entonces, no... bueno, podemos participar o no en política, estas cosas, ¿no? Cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Y pero en general, sin entrar a esos detalles, creo que debemos estar siempre pensando, ¿no? En lo mejor del país, ¿no? Ok, jóvenes. Entonces nos quedamos ahí hasta la siguiente semana. ¿No hay preguntas? Entonces quedamos. Hasta luego. ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, jóvenes.